Lo dijo en la primera hora. Muy bien, vamos a entrar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Gracias a la doctora Soledad Montero. Voy a leer este artículo que entiendo fue escrito por el apreciado jurista Felipe Rodríguez Moreno. Ya lo voy a leer. El CIES y la Secretaría de Seguridad, el Club de los Imbéciles. Es el título del artículo. Ya lo vamos a leer con mucha avidez, ese artículo del doctor, para hacer el análisis correspondiente, ¿no? Bueno, a ver, la tengo a Carolina Ávila Nieto, catedrática. Ella es docente, especialista en comunicación política. A Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, y a Daniel González, especialista electoral. Ellos están conectados de modo telemático, y ya mismo se suma acá presencialmente la secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, Carolina Andrade. A los tres les quiero agradecer por la gentileza, y quiero empezar con Paulina y luego con Caroline, con una primera reacción con las dos sobre lo que pasó el día de ayer. El contexto del asesinato de Fernando Villavicencio y las consecuencias impredecibles. Empiezo con Paulina Recalde. Paulina, bienvenida, ¿cómo le va? Si puede activar el micrófono, por favor. Ahora sí. Buenos días con todas y con todos. Bueno, son momentos de terror, no hay otra palabra para expresar lo que estamos viviendo en Ecuador, y me parece que hay que ser muy precisos en decir que no estamos viviendo un momento de crisis, porque es una situación extendida la que está viviendo Ecuador ya varios meses atrás. Y hay que ubicar además el asesinato del candidato a la presidencia. Me solidarizo con su familia. Hay que ubicar, este asesinato en el marco de 18 ataques a políticos sucedidos en este último tiempo. Candidatos, autoridades electas, candidatos a las seccionales, ahora una candidatura a las elecciones presidenciales. Es decir, ya hay una serie de eventos que estaban sucediendo en el marco de violencia política. Y esto altera el escenario país. Esto nos hace pensar sobre todo si estamos ante elecciones libres y democráticas. Parece que esa es la principal pregunta, la principal preocupación, y tiene que ser además la principal demanda. El que se pueda garantizar que las elecciones del 20 de agosto no solamente se realicen, sino que sean elecciones libres y que sean elecciones democráticas. Acá hay una responsabilidad, primero, en primera instancia, de las instituciones, y ahí me parece que hay que empezar a hacer algunas lecturas. No creo que el presidente de la República ayer haya dicho más de lo de siempre. Puede ser que las mismas frases que utilizó ayer ya las haya repetido a lo largo de este tiempo, pero ciertamente cobran gravedad mayor cuando son pronunciadas en el momento en el que las ha dicho ayer pasada la medianoche. Me refiero sobre todo a cuando dijo que no le vamos a ceder el poder al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organización política o de organizaciones políticas. Esta es una declaración sumamente grave porque deja sentada una sospecha, deja sentada una insinuación que pone sobre todo en entredicho la protección a quienes están procurando o tratando de ejercer la representación política. Y me parece que enseguida hay que reflexionar además sobre la responsabilidad que le cabe al resto de fuerzas políticas, al conjunto de las fuerzas políticas, no solamente a los binomios, no solamente a las candidaturas, sino al conjunto de las organizaciones políticas y sociales, para pensar de una vez por todas en bajar el odio, en bajar la tensión y generar un acuerdo mínimo de respeto a las condiciones democráticas y de bajar esta polarización que estamos viendo ya en comunicados, que estamos viendo ya en insinuaciones. Creo que ha quedado suficientemente demostrado que el odio lo que ha hecho es complicar aún más el escenario y que no están las instituciones solas en condiciones de garantizarnos una situación de respeto a la vida e, insisto, de que vayamos del 20 de agosto a elecciones. Es decir, no solamente que se cumplan, sino que sean elecciones libres y elecciones democráticas.
Correcto, Paulina, muchas gracias. Le saluda Belkis Sánchez, avanzo con Caroline Ávila Nieto. Yo me quedo con un poco de lo que dijo Paulina Recalde. Lo que está ocurriendo ahora mismo en el país hace pensar sobre el escenario país. ¿Cuál es este escenario? ¿Qué análisis hacemos, Caroline? ¿Y cuál es este escenario desde lo político y fundamentalmente en términos de seguridad? Bienvenida. Muchísimas gracias. En primer lugar, un abrazo solidario con la familia del candidato Villavicencio, con sus amigos y coidearios, con Quito, que son horas difíciles las que se está viviendo en esta preciosa ciudad, y por supuesto con todo el país. Coincido con Paulina en sus primeras reflexiones. Ayer, en el momento del primer impacto, reflexionaba también adentro con algunos colegas de mi trabajo, y la primera idea era simplemente que estamos perdiendo inclusive el derecho a vivir. No es posible tener una sociedad en este contexto de convulsión, un contexto en el que, por supuesto, no se trata solamente de ayer. Y es importante esa contextualización que Paulina lo ha hecho muy bien, ¿no? Que termina siendo una consecuencia, si tú quieres, una extensión, una irradiación de esa hiperpolarización en la que se ha ido forjando nuestra clase política a consecuencia de esa falta de concreción en propuestas claras. El país ha sido entregado a manos evidentemente, de quienes no están deseando el bienestar social, el futuro para esta patria, pero eso no quiere decir que de manera, en mi criterio, irresponsable, esa es mi opinión, se expresen este tipo de cargas políticas, porque eso es lo que está haciendo el presidente con esta expresión en su cadena nacional. Cargas políticas sin fundamentos, cargas políticas que pone además en mayor fragilidad este mismo proceso del que se supone está queriendo defender, ¿no es cierto?, porque no se va a alterar, que las fechas continúan, que el proceso debe continuar, que el golpe a la democracia hay que darle todavía más democracia, pero esas expresiones le vuelven más frágil a la democracia precisamente. Y esos son los cuidados que hay que tener. Ustedes tuvieron la gentileza de promover este panel en las redes sociales. Y en esa promoción pusieron ¿cómo se llama? Mi arroba de Twitter, @Ávila Nieto. Me pusieron la etiqueta, eso estoy queriendo decir. Yo tengo un hijo que está estudiando periodismo y era sorprendido, mi joven hijo, las respuestas que tuvo ese tweet. Asesina y cosas por el estilo. En la vida yo me he enfrentado a una situación así. Y no es que me están diciendo a mí. Lo que pasa es que hay todo un contexto político en esa caja de mensajes que la radio plantea. Y esa es la discusión. A mí no me está llegando de manera directa, pero eso es lo que irradia lamentablemente la búsqueda de culpables políticos en un contexto de tanta confusión. Eso es lo que la sociedad está expresando y sintiendo, es verdad, pero también no ha sido lo suficientemente rechazado el discurso de odio que las redes sociales han facilitado, que no es novedad, se ha dado ese tipo de rumores y discursos en temas generales, diremos, en la política en sí mismo, desde que ha nacido la discusión política. Pero las redes sociales han permitido que ese discurso aflore con mayor rapidez y eso termine siendo un contexto de mayor violencia. Es muy doloroso y esto, no queda duda, le pone al país en una condición de extrema fragilidad. Gracias, Caroline. Decía Paulina Recalde en su primera intervención que el 20 de agosto se supone vamos a enfrentar unas elecciones que deben ser libres. Yo le pregunto a Daniel González, que es un conocedor, un estudioso de los temas electorales, si podemos hablar de que lo del 20 de agosto serán elecciones libres. Y no me refiero a otra cosa que no sea esta situación de violencia y de inseguridad que estamos enfrentando, al punto que todos los candidatos precisan seguridad, al punto que 161 recintos electorales han sido considerados como zonas de altísima seguridad. Daniel González, bienvenido.
Sí, muy buenos días, Fabricio, Belkis, un gusto saludarles a ustedes, un gusto también a Paulina, a Carolina, a la ciudadanía. Bueno, en primer lugar, solidarizarme, sí, pues con lo suscitado ayer, con los familiares del candidato Fernando Villavicencio. Es una situación, pues, que lamentablemente hay muchos cabos sueltos y que creo que el propio Estado tendrá que juntar esos cabos sueltos para ver qué es lo que se ha suscitado. Ahí llamar sí a la responsabilidad, a la seriedad de las organizaciones políticas, de los políticos y del propio Estado. Usted hacía un recorderis, voy a decir, de los estados de excepción que ha tenido el Ecuador, y lamentablemente el discurso lineal del presidente de la República ha sido el mismo, y soluciones a eso no ha dado. Ahora, hay que tener en cuenta también la responsabilidad que demanda la palabra del jefe de Estado. Vea, si el jefe de Estado tiene algún tipo de indicio de responsabilidad, pues tiene que probarlo. Las declaraciones públicas no se pueden hacer así por así para abonar al desconcierto, para abonar a la crisis política, para abonar a la pugna que pueda existir, porque eso puede tener consecuencias de reacción de violencia adicionales en las calles. Ya no solamente a lo mejor de bandas organizadas, sino a lo mejor de ciudadanos que ven un Estado fallido, que ven un Estado que no le da certeza, que no le da certidumbre, y que usted sale a la calle y puede pasar cualquier tipo de circunstancias. Creo que eso es importante reflexionarlo porque todo eso abona dentro de un proceso electoral. Si usted tiene pues una ciudadanía segura, una ciudadanía con las condiciones que le permitan ejercer sus derechos democráticos, pues lógicamente esa ciudadanía tranquilamente va a ir a sufragar, ¿no es cierto? Va a ir a las urnas. Caso contrario, pueden darse muchas circunstancias en las cuales actores externos, como lo que ha sucedido el día de ayer, bandas, ¿no es cierto?, organizadas, que están afectando con la seguridad del Estado, con la seguridad de los candidatos, de los ciudadanos, puedan intervenir ya para incidir efectivamente a favor o en contra, porque un hecho como el suscitado ayer en el Ecuador, desde luego tiene repercusiones políticas, y entiendo que personas entendidas seguramente en encuestas y todo eso, pues, aunque ya no se las pueda publicar, pero seguramente ese tipo de datos servirán mucho para poder reflexionar ya en determinadas candidaturas. Ahora, mire, previo a contestar su pregunta, Fabricio, hay una amenaza ya a un segundo candidato. Entonces, las acciones hay que tomarlas, no hay que esperar. Mire, lamentablemente en el caso del señor Villavicencio, las amenazas vinieron desde hace algún tiempo. Él mismo las manifestaba. Frente a eso, ¿qué es lo que se ha dado? Mire, hay una mesa de seguridad electoral que la preside el Consejo Nacional Electoral. Ojo, cualquier resolución, decisión que tome el organismo electoral y que no sea cumplida por una autoridad pública puede ser destituido. E incluso hay norma expresa en el Código de la Democracia que en este periodo de elecciones la institución electoral puede disponer a la fuerza pública respecto de determinadas circunstancias que tengan que ver con el proceso electoral y la seguridad de los candidatos, de los recintos electorales, de los miembros de juntas receptoras del voto y de todo el aparataje electoral. El Consejo Electoral puede tomar decisiones. Eso lo digo con el ánimo, vea, de que el Consejo Electoral pueda garantizar que estas elecciones del 20 de agosto sí tengan un determinado giro. A lo mejor, lamentablemente, ha tenido que suscitarse eso para que, voy a decir, la institucionalidad en algo despierte respecto de acciones que tiene que tomar. Ahora, mire, el 20 de agosto, usted ya lo ha dicho, se ha manifestado a nivel de medios de comunicación, de redes sociales, es una fecha que no se puede mover. La ley dice que si usted mueve el día de las elecciones, día y hora de las elecciones, es una causa de nulidad de votaciones. Y frente al hecho del fallecimiento de un candidato, la ley es clara al decir que se lo puede reemplazar al candidato. Esas reformas se incorporaron en febrero del 2020, justamente porque existieron escenarios antes del 2020 vacíos en este sentido. Entonces, para dar certeza y seguridad jurídica, entiendo que el legislador en su momento estableció esta norma, corresponde cambiar el candidato. Sin embargo, me parece, Fabricio, que hay acciones paralelas que se tienen que realizar. Mire, usted tiene un escenario en este momento de pocos días para el 20 de agosto. Hay que, incluso ayer una consejera del CNE hablaba de amenazas a servidores del propio Consejo Nacional Electoral. Frente a eso, ¿qué se está haciendo como Estado? Hubo una reunión del ministro de Interior y la presidenta del CNE el día de anteayer, si no me equivoco. Entonces, ahí se deben construir justamente las decisiones que se deban tomar.
seguridad, blindaje a los candidatos, ¿no es cierto? No solamente al ámbito de la presidencia de la República, sino de otras dignidades. Además de eso, mire, hay limitación en este momento al derecho de reunión por parte del decreto ejecutivo de estado de excepción. ¿Qué es lo que corresponde? El Consejo Electoral debe aumentar el fondo de promoción electoral porque es un tema no solamente que va favorablemente a los candidatos, sino a la ciudadanía para que se informe a través de este fondo de promoción electoral respecto de las propuestas de los candidatos. Correcto. Entonces, mire, se puede dejar de gastar en otra cosa, viáticos, viajes, un sinnúmero de cuestiones, pero el fondo de promoción electoral en este momento es prioritario porque es la manera en la cual los candidatos pueden difundir sus propuestas a través de medios de comunicación, radio, prensa escrita, televisión, vallas publicitarias y medios digitales. Entonces, esa es una acción que corresponde tomarla por el Consejo Electoral para dar a la ciudadanía la manera de cómo pueda informarse, ya que las reuniones están prohibidas. Y ya vamos a profundizar sobre aquello, precisamente, Daniel. Gracias. Queremos dar la bienvenida a esta hora a este panel a Carolina Andrade, secretaria de Seguridad de Quito, a quien también vamos a pedirle una primera lectura respecto de lo ocurrido el día de ayer. Bienvenida. Muy buenos días, un saludo Fabricio, Belkis, igual a los panelistas que me acompañan. Bueno, en primer lugar, mi solidaridad con la familia del candidato Fernando Villavicencio, ahora asesinado producto de la violencia y la criminalidad que vive nuestro país. Creo que la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué más tenemos que esperar para que el poder político tome decisiones? ¿Cuánto tiempo más? Hemos esperado suficiente. No vemos un cambio de orientación de las decisiones, no vemos un cambio en la orientación de las prioridades presupuestarias solamente. Hace algunas semanas veíamos asombrados cómo la noticia era que solamente el 0.08% del presupuesto del Ministerio del Interior había sido ejecutado. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar que temas básicos sean absorbidos, que sean integrados dentro de la planificación? Vemos un país lamentablemente sin rumbo, sin liderazgo, sin alguien que realmente tome las cosas en rienda o un equipo de trabajo que tome las cosas en rienda. Vemos siempre reaccionando frente a los hechos que cada vez escalan más de violencia. No podemos seguir así. Necesitamos que realmente se tome en serio lo que está pasando. Son vidas de las personas. ¿Cuántas vidas hemos perdido hasta ahora? Cerca de 10.000 personas han perdido su vida durante los últimos años en todos los temas de homicidio que se han suscitado en el país, territorios que ya no son controlados por el Estado, ciertas zonas en Esmeraldas, en Nueva Prosperina, Pascuales, en ciertas zonas en Los Ríos, que ya no tienen presencia permanente de la fuerza pública, donde incluso la fuerza pública no quiere ingresar o permanecer de manera permanente, donde no tiene la dotación necesaria. Es decir, tenemos una situación crítica. Hemos visto alertas ya de la penetración del crimen organizado en diferentes espacios políticos, en diferentes espacios económicos, en diferentes espacios de la fuerza pública. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de las autoridades? Ninguna. No vemos ningún tipo de investigación. Reina la impunidad. Entonces, realmente lo que queremos y necesitamos es que se tomen decisiones con prioridades claras, liderazgo con decisiones y prioridades claras. Si no, estamos camino a un Estado fallido y no podemos permitirlo. Esta decisión del presidente de la República de decretar un nuevo estado de excepción a nivel nacional es el 19, es el estado de excepción número 19 y es el número 13 en materia de inseguridad. ¿Hay algo nuevo en ese texto? Lamentablemente... Algo que cambie, digo, la situación, ¿no? O que sea distinto a los Lo que cambia es el aumento de asesinados, de homicidios, de la situación crítica que vive el país. Son el mismo tipo de decisiones. Vemos el tema de la supresión de los canales de comunicación. Está bien, le dota a la policía a que pueda utilizar herramientas tecnológicas para investigar. Pero ¿estamos investigando o no estamos investigando? Porque al parecer no estamos investigando, no estamos teniendo capacidad de anticipación a través del uso adecuado de las tecnologías de inteligencia que deberían estar funcionando en este momento para poder anticiparse. No vemos eso. Entonces vemos un cúmulo de estados de excepción reaccionando frente a la criminalidad, frente a la violencia, frente a las masacres, frente a la sangre, y mientras tanto los ciudadanos estamos permanentemente exigiendo que realmente se tomen decisiones reales e integrales, pero que esas decisiones vengan acompañadas de presupuesto, porque no puede ser posible que hasta ahora la policía, por ejemplo, no tenga ni siquiera un chaleco antibalas o que no tenga una dotación mínima para poder
trabajar, y por otro lado vemos las denuncias que se han hecho a la fuerza pública de ser parte también, ciertos niveles de la fuerza pública, ser parte también vinculados al crimen organizado. Aquí las respuestas tienen que venir de todos los frentes, a la fuerza pública, al sistema de justicia, al sistema judicial, al poder político, porque tenemos los ecuatorianos un sentimiento generalizado de impunidad, que en el Ecuador es tierra de nadie y básicamente se pueden tomar o se pueden ejecutar acciones de violencia y realmente no vemos que existan responsables que vienen de todos los niveles del poder en este momento, y que la situación es tan crítica que tenemos un Estado penetrado en todos los niveles, desde los niveles mínimos del poder político hasta los niveles más altos del poder político, y frente a eso lo que nos queda, a mi modo de ver, es poder generar un espacio de articulación, de generación de unidad por parte de los diferentes sectores, pero realmente con un solo objetivo. No podemos seguir en la línea del odio político y vinculando los temas de criminalidad con los temas de odio político sin que nos permita tener una acción real, técnica, frente a lo que está pasando, y sigamos mezclando, politizando los temas de seguridad a favor de una u otra tendencia. Correcto, Carolina. Paulina Recalde. Queda sin duda alguna en evidencia que este gobierno ha fracasado en el manejo de la seguridad en el país. Ahora mismo se cuestiona la emisión de este nuevo estado de excepción, y ahí yo consulto en qué deben traducirse a su juicio estas acciones que tanto Daniel González cuanto Carolina Andrade han recalcado deben adoptarse. Bueno, sí, creo que la premisa fundamental es que el gobierno está al frente y tiene las condiciones a mano para poder dar mayor seguridad, por lo menos a las candidaturas, binomios, el acompañamiento de las elecciones y la responsabilidad democrática en el manejo del estado de excepción. Porque hay una serie de restricciones que ahora se han hecho evidentes en el estado de excepción, respecto a la restricción de reunión, respecto a la posibilidad de que no esté presente la inviolabilidad de domicilios, la inviolabilidad de la correspondencia. Esto tiene que ser manejado en un marco de respeto a la democracia. Y lo otro que estábamos diciendo hace un momento tiene que ver con el discurso político. Esto que uno se ha acostumbrado a escuchar en voz del presidente de la República, pero que cada vez alcanza mayor gravedad en el contexto en el que lo menciona. Durante mucho tiempo, durante varios meses, desde el arranque prácticamente de la gestión del gobierno, hablar de narcopolítica se hizo recurrente. Hablar de terrorismo para referirse a los opositores se hizo recurrente. Pero después de un atentado de esta naturaleza, ayer cuando el presidente de la República hablaba de que este atentado tiene signos de terrorismo, uno se pregunta cuándo hay la distinción entre esto, para que el presidente lo llame terrorista a este atentado, y con qué indicios y con qué señales, versus lo que venía haciendo en términos de discurso contra sus adversarios. El hablar del crimen organizado ligado a organizaciones políticas tampoco es la primera vez que lo hace, pero otra vez es más grave todavía cuando lo hace en este marco, cuando además las Fuerzas Armadas, también en su comunicado de ayer, anticipan y advierten que están dispuestas a garantizar el orden, a garantizar la paz, que están a la orden de las autoridades. Pero también es importante decir que hay uno de los párrafos en el que dice: es hora de que la nación entera diga basta, es hora de que se genere en el Ecuador una gigantesca reacción de repudio a la violencia, al crimen organizado, a la corrupción. Este es un párrafo importante, porque son las Fuerzas Armadas llamando a una gigantesca reacción de repudio a la violencia. Yo no quiero aventurarme a interpretar, a sobreinterpretar, pero cito este párrafo también como la necesidad de que las fuerzas que están al frente, el Ejecutivo, Fuerzas Armadas, las autoridades de Fiscalía, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, cuiden más que nunca el tono y el contenido de las frases y de las palabras y los discursos que están dejando sentados. Como ciudadanía estamos recibiendo todo esto y no estamos recibiendo toda esta información y toda esta comunicación en un momento neutro.
porque estamos todos conmocionados, estamos todos en shock, estamos todos con miedo. Las advertencias Queridas que nos hacemos ecuatorianas y mutuamente, ecuatorianos, y esto nos está pasando a todos, por este es cobarde cuídate. asesinato a Fernando Y uno Villavicencio. se pregunta, cuídate Lo menos de qué, que- cuídate de quién. Cuando en este momento tenemos advertencias, a varios de ustedes les estará pasando también, de colegas, de compañeros, de gente de afuera que te dice incluso, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que publicas, cuidado con lo que declaras. Estas son las condiciones de vulnerabilidad que tenemos. Y van a ser aún mayores si desde el poder político, desde el poder militar, se hace este tipo de declaraciones, se hace este tipo de discurso que solamente aumenta más la incertidumbre y que abona a esta confusión y esta vulnerabilidad en la que estamos viviendo. Me parece que si un pasito atrás, si el Poder Ejecutivo, si las Fuerzas Armadas, si las fuerzas políticas dan un pasito atrás y empiezan a medir las declaraciones y el discurso, ya habremos ganado al menos un poco de tranquilidad para dejar que esto tome el curso que tiene que tomar en términos de investigación y de garantías. Primero las garantías, después las interpretaciones, después las posibilidades de ganar más o menos protagonismo. Esto creo que luce mínimo lo que estoy diciendo, pero me parece que sería una enorme ganancia para el país. Entiendo que se refiere usted, Paulina, y me gustaría un criterio de Carolina a la intervención del presidente de la República ayer, donde calificó al hecho como un crimen político, al hecho violento como un crimen político que adquiere un carácter terrorista, que no es una coincidencia, pero también hizo algunas insinuaciones sin decirlo. ¿Cómo lo lee usted, Carolina Ávila? No, es justamente lo que hemos dicho con Paulina en la primera reflexión, ¿no? Que en este minuto ese tipo de expresiones son probablemente las de mayor peligro, porque lo único que hacen es incrementar más una fogata que está creciendo, ¿no? Que está creciendo. Alondra Enríquez ayer me escribía la cantidad de violencia que se percibe en la observación de la conversación digital que ella hace, y es porque es en este minuto de mayor sensibilidad. La ciudadanía lo único que hace es buscar, en este caso, responsabilidades políticas. Hay una parte, ¿no? perdón que le interrumpa, el presidente dice textualmente: la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato. No le vamos a entregar el poder al crimen organizado aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Debemos desterrar el odio y la venganza como práctica política. Palabras textuales del presidente, Carolina. Y es justamente esa expresión que nos ha llamado poderosamente la atención, porque no es la primera vez que lo dice, pero lo está diciendo reiteradamente, además, en un momento de mayor convulsión y sensibilidad social. Entonces, además, tan cerca del momento democrático del 20 de agosto, ¿qué está queriendo insinuar? Porque no se trata de una expresión inerte, ni inocente, ni que se le cayó, como dijéramos en términos coloquiales. Cada expresión es bastante validada cuando se la pronuncia desde Carondelet. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta suerte de insinuaciones. Yo quiero pensar, porque recuerde que tomó 6 horas entre que sucedió el incidente desastroso, terrible, muy lamentable, con Fernando Villavicencio, y las declaraciones del presidente, ¿no? Aproximadamente 6 horas. Y la conversación en ese momento de 6 horas ya comenzaba a tener al menos 2 culpables. Uno de tipo político, porque diremos, había como una suerte de adversario natural de Fernando Villavicencio en el escenario político, que fue el primero en recibir los golpes, me refiero a la Revolución Ciudadana. Pero comenzó a haber una segunda culpabilidad, que era a la policía. Y cuando se le culpa a la policía, se le culpa al gobierno, se le culpa en cierto sentido a las fuerzas que deberían estar bien articuladas en un mandatario que, diremos, haga las cosas como corresponde. Entonces, cuando hay que cuidar ese tipo de discursos y esas culpabilidades, el mandatario que tiene en este minuto toda la atención en una cadena nacional, se manda semejante expresión. Lo único que están haciendo es tratando de esquivar balas probablemente, y perdónenme que no es buen momento de utilizar una analogía como esta,
pero es la manera como desde el discurso político se trata de implantar una narrativa que le afecte lo menos posible. Y yo no fui, fue él, ¿no? Esa es la expresión hasta cierto punto de lo que estamos leyendo. ¿Qué es lo que debíamos escuchar? Probablemente los ecuatorianos, para tener más tranquilidad en un momento de tanta incertidumbre, es una directriz técnica mucho más clara. Algunas de esas expresiones sí se escuchan en la cadena de ayer, ¿no? Por ejemplo, mencionar qué fue lo que sucedió, cuántos muertos se han dado, el tema de la granada, el control de la explosión, ¿no es cierto?, de esta granada, en fin, expresiones técnicas permiten bajar las tensiones políticas y concentrarse en hechos más asociados con la seguridad. Recomendaciones a la población, yo no escuché ninguna, ¿no? Más bien eran asociaciones hacia la clase política y las cosas que desde lo político se pueden o no hacer, pero un llamado a la unión, a la solidaridad, a la paz, me pareció que en todo caso sí lo hizo. No fue lo suficiente porque evidentemente el contexto social y político en el país sigue muy crispado, cuando desde un mandatario probablemente lo correcto era bajar, poner paños fríos, bajar la tensión. Correcto. Le pido a Daniel que no se me conecte, igualmente a Carolina. Tengo que cumplir con una pausa cortita y regresamos para la segunda parte de este diálogo aquí en La Primera Hora. No se me desconecte. Vamos a la pausa, rapidito. 7 de la mañana con 44 minutos, amigos. Continuamos con más de este panel que les hemos propuesto el día de hoy aquí en A Primera Hora, y continuamos con Daniel González, quien es especialista electoral. Daniel, a propósito de lo dicho ya en todo el bloque anterior, a propósito de lo ocurrido, del análisis inclusive respecto de este pronunciamiento del presidente Guillermo Lasso la noche de ayer, decimos que la democracia en nuestro país está en agonía. Sí, mire, Belkis, me parece que, bueno, cuando estamos con ciertos elementos, como lo que sucede actualmente, no únicamente por el fallecimiento de Fernando Villavicencio, sino cuando comienzan a haber características de que estamos frente a un Estado fallido, lógicamente la democracia está en riesgo. Mire, de acuerdo al último Latino Barómetro, menos del 30% de ecuatorianos creen que la democracia es un sistema de gobierno que permita solucionar los problemas de la gente. Con este tipo de hechos, de actuaciones, y con un Estado, voy a decir, inerte, en el cual pues no tiene ningún tipo de control, se le ha ido el país de las manos, justamente pues la democracia comienza a tener determinadas circunstancias en las cuales usted, por ejemplo, comienza a leer, ¿sí?, comentarios, declaraciones de personas que comienzan a cuestionarse y a revisar si a lo mejor debemos volver a un Estado, a una dictadura militar. Personalmente a mí en las redes sociales me escribían respecto de esos temas. Entonces me parece que el Estado no puede desentenderse de lo que sucede en este momento. Yo creo que ahí hay que tener un manejo muy responsable. Mire, lamentablemente el presidente de la República no puede incidir directa o indirectamente en la campaña electoral. Deje que los resultados se den como deban darse. Deje que la clase política haga su actividad en este momento, que es la campaña electoral. Y coincido plenamente con lo que decían anteriormente. Lo que en este momento el Estado tiene que dar es condiciones técnicas. El Estado tiene los recursos, el Estado tiene las personas preparadas, el Estado tiene todos los elementos que se necesitan para atender estos temas de seguridad, tanto a candidatos, a ciudadanía, a instituciones, al propio Consejo Nacional Electoral. Entonces, es un momento que demanda mucha responsabilidad. Mire, me parece que es importante, algunos candidatos presidenciales han llamado a un acuerdo, a un diálogo, y me parece que es importante el poder, sí, que los candidatos lleguen a un acuerdo de cero ataques, de cero violencia entre ellos mismos, que se dediquen en este tiempo de campaña que falta a decirle a la gente cómo van a solucionar los problemas del país, pero a evitar caer en este tipo de circunstancias de botar la piedra y esconder la mano, lo que el presidente de la República ha hecho frecuentemente, es decir, les acuso, pero claro, no presento ninguna denuncia, no tengo ningún tipo de prueba. Alguna vez denunció a algunos asambleístas que retiró al mes la denuncia. Entonces, ese tipo de seriedad, no, o de inseriedad, voy a decir, pues no puede tener un primer mandatario. Aquí necesitamos tener certeza, seguridad jurídica, como siempre he dicho. Entonces, lamentablemente, si desde el Estado no hay estas condiciones, pues sí estamos, yo creo que, en riesgo como sistema democrático.
Y vea, de aquí al 20 de agosto me parece que es un primer ciclo que hay que afrontar. Si es que hay una segunda vuelta, ojo, si es que hay una segunda vuelta, hay que tener también condiciones de seguridad, condiciones de cómo llevar esa segunda vuelta por parte de los propios candidatos, por parte del Consejo Nacional Electoral y por parte del propio Estado. Carolina Andrade, gracias, doctor. Carolina Andrade, el día de hoy el alcalde metropolitano ha tomado algunas decisiones, ha dispuesto a la suspensión de todas las actividades conmemorativas del 10 de agosto y además ha convocado a una sesión a puerta cerrada del Consejo Metropolitano. En el caso de Quito específicamente, y hablamos de Quito, y por eso, además de su expertise en materia de seguridad, le hemos invitado porque el hecho ocurrió en Quito. ¿Se podrían tomar decisiones en el ámbito de las competencias municipales sobre seguridad para la jornada de hoy, Carolina? Bueno, efectivamente habrá una sesión de consejo a las 9 de la mañana. Creo que ese va a ser un espacio importante de debate, de deliberación, para un pronunciamiento en conjunto que ya será planteado a partir de ese suceso. En el ámbito de lo que es Quito, nosotros hemos siempre sido muy firmes y reiterativos en esto, ¿no? Quito como capital merece un tratamiento específico, especial, porque aquí aquí tiene que generarse las condiciones adecuadas para que se tomen las decisiones y podamos enrumbar justamente las acciones en los diferentes niveles. Creo que si bien se han tomado, y aquí no tenemos los mismos niveles de violencia que en otras provincias, que lamentablemente ya, como mencionaba, incluso territorios que están totalmente cooptados por la delincuencia organizada, creo que el hecho de ayer nos muestra una vez más que estas acciones de criminalidad no miden dónde suceden, ¿no? Y creo que ahí nuevamente pasa una responsabilidad por gobierno central, una responsabilidad por el jefe de Estado. No nos olvidemos los hechos que han venido sucediendo durante los últimos meses y años, acusaciones, asesinatos alrededor del tema de vinculación del círculo presidencial con tema de la mafia albanesa, un asesinato en Santa Elena, que hasta ahora no tenemos claridad de lo que sucedió. Luego tuvimos acusaciones por parte de actores internacionales de fuerza pública vinculada a delincuencia organizada, no tenemos resultados de esas investigaciones, es decir, pasan cosas cada vez peores y no vemos una respuesta por quienes tienen que tomar decisiones para realmente identificar a los culpables y hacer ver que no va a existir impunidad en este país en cuanto a hechos de criminalidad. Fue el asesinato del alcalde de Manta, ahora el asesinato del candidato presidencial. ¿Qué más tenemos que esperar? Antes un candidato, el candidato Rider Sánchez en Esmeraldas, antes el concejal Jairo Laya de Esmeraldas, antes el intento de asesinato del hoy alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, antes 2 atentados al entonces candidato y hoy gobernador de Esmeraldas, Fritzio Merazo, y así. Fabricio, y hablo de memoria de lo que uno se acuerda. Hace algunos días tuvimos ruedas de prensa desde las prisiones. Creo que no somos conscientes o estamos haciendo una negación permanente de la realidad. Y nadie nos ha explicado eso. ¿Cómo es que tuvimos ruedas de prensa desde las prisiones con delincuentes, incluso rodeados por miembros de la fuerza pública? O sea, ¿en qué país estamos viviendo? O sea, creo que hay una negación a la realidad. Creo que necesitamos un baño de verdad, sobre todo quienes tienen que tomar las decisiones, y creo que lamentablemente, como decía, en este momento nuestro país no tiene rumbo porque no tenemos quien lidere esas decisiones, o al menos no les interesa tomar decisiones. Correcto. Vamos avanzando ya hacia la parte final de este panel con las respectivas conclusiones por parte de nuestros invitados, y quiero empezar con Paulina Recalde, sobre todo con el enfoque ya desde lo electoral. Paulina, la autoridad electoral, la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha dejado en claro en esta cadena nacional que el calendario electoral se mantiene, que los hitos que estaban previstos no se modifican. Sin embargo, ha existido en estas últimas horas, a propósito del hecho ocurrido ayer, una serie de proliferación, digo yo, de suspicacias y de planteamientos tendientes a la suspensión de las elecciones. ¿Qué lectura le merece? Bueno, esto es buena medida evidencia de que estamos en un país en el que todo está bajo sospecha. Y en esa medida, ayer la primera sospecha que tuvimos todos sin conocer de derecho electoral, es posible que suceda esto, es posible que se rompa el orden democrático. Esas fueron las primeras preocupaciones, y creo que la preocupación inmediata es
¿qué más podría suceder hasta el 20 de agosto? Y coincido con Daniel cuando dice además que la preocupación se profundiza todavía más cuando pensamos incluso en el día siguiente del 20 de agosto. A mí me parece que el hecho de que haya sucedido este asesinato en la ciudad de Quito tiene que ser leído como que cada vez los golpes que están sucediendo en el país son proclives a tocar fibras mucho más sensibles. Están tocando el corazón del país en general, porque que suceda en la capital de la República no es una señal menor. Que se asesine, como cuando dijimos que el asesinato del alcalde de Manta era un punto máximo, esto está escalando. El asesinato a un candidato a la presidencia a plena luz del día, en una vía muy transitada de la ciudad de Quito, está también dando señales de que todo esto que está sucediendo, todo este manejo de la economía criminal, manejo del país, nos está dando señales cada vez más del nivel de vulnerabilidad. Por eso insisto, solamente con la unidad, con el acuerdo de las fuerzas políticas en este momento, será posible tener una condición mínima. Si bajamos las declaraciones de odio, ahora mismo ya hay un pronunciamiento del movimiento que auspiciaba la candidatura del candidato, la redundancia, del candidato Villavicencio, en el que ya responsabiliza a una organización política y a un medio de comunicación. No los voy a nombrar, pero me parece que el Consejo Nacional Electoral quizás tenga que tomar una medida precisa y exacta. No soy experta en derecho electoral, pero en el que haya algún tipo de consecuencia cuando se haga pronunciamientos de odio en este marco. Quienes no concurran a este acuerdo, algún tipo de consecuencia tiene que haber si es que hay un pronunciamiento de esta naturaleza, porque está abonando aún más al descontrol de una violencia que en este momento nos está dando señales que no va a tener freno para escalar y que cada vez va a ir tocando fibras más delicadas para que sintamos este grado de vulnerabilidad que estamos viviendo en este momento. Me parece que tiene que ser tomado eso en su justa dimensión. Que suceda en Quito no es un hecho menor. Correcto. Gracias, Paulina. Caroline Ávila Nieto, la reflexión y las conclusiones también en el mismo sentido de lo planteado a Paulina Recalde. El golpe a la democracia, que es como debería ser leído cuando se trata del asesinato a uno de los candidatos, no solamente incrementa este hecho doloroso, la estadística de violencia que existe en el país, sino también la violencia política. El golpe a la democracia tiene que ser respondido con más democracia. La incertidumbre que vive este momento el país tiene que ser respondida con toneladas de verdad, con mucha más certeza. La certeza no viene del discurso político, sino del discurso técnico, que me parece que es el que hace y mucha falta este momento de tanta vulnerabilidad. Y me parece adicional a eso, que como sociedad necesitamos también una reflexión interna mucho más profunda sobre el discurso de odio que hemos ido también escalando a la par de la estadística de la violencia generalizada que tenemos. Entonces, cuando miremos este tipo de contextos, la reflexión tiene que ser también interna. ¿Cuánto estoy yo, ciudadano, ciudadana, abonando a este tipo de contextos? ¿Y cómo puedo desde mi propio espacio tratar de construir una sociedad con mayor condición de paz, con más tranquilidad? Insisto, bajando un poco esos decibeles. Cada uno de nosotros, nos están escuchando miles. Este es el momento de hacer también una reflexión interna. Si bien es cierto, lo primero que se hacen son las críticas a quienes están con el poder, ya sea en el ámbito de la fuerza pública o inclusive también en el sector político, que sin duda les debe llegar parte de la responsabilidad. No debe ser menor también la reflexión interna. Y ahí, por ejemplo, el discurso de odio en las redes sociales es una de las condiciones que alimenta, que incrementa niveles de mayor violencia como el que este momento estamos viviendo.
Yo creo, coincidiendo con Paulina, coincidiendo con Daniel y Carolina, que este momento es importante dejar bien claro pautas de lo que no se debe hacer. Y ahí el Consejo Nacional Electoral tiene la condición, tanto legal, me parece a mí, pero también desde lo ético, ¿no? Que creo que nos hace falta apelar a lo ético a veces, ¿no? No está bien terminar acusando cuando no hay, por ejemplo, suficiente investigación. En el peor momento posible, cuando hay hipersensibilidad, no está bien seguir incrementando el discurso de odio, venga de quien venga. En este momento, un partido, un movimiento político como ese movimiento Construye, yo sí lo digo, debe tener mucho más cuidado con el dolor que está viviendo, mucho más cuidado de lo que está planteando y acusando, diremos, sin tener en absoluto evidencias de lo que estamos viviendo. Y luego nosotros, ¿no es cierto? Más democracia a pesar de que golpeen nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias a Carolina Ávila. Doctor Daniel González, yo creo que solo como precisión, queda claro que la norma no establece que por la muerte de un candidato se pueden suspender las elecciones, es una fecha escrita en piedra. Construye puede reemplazar a su candidato, le pregunto, tiene que ser hombre, no hay posibilidades de que la candidata a la vicepresidencia lo reemplace al fallecido Fernando Villavicencio como candidata a la presidencia. Eso tal vez solamente para aclarar, doctor, tenga la bondad de cerrar su participación. Y muchas gracias, Fabricio. Vea, Construye tiene que cambiar a su candidato y tiene que ser hombre, porque la candidata a vicepresidenta, esa candidatura está en firme, está inscrita, calificada, y las candidaturas son irrenunciables. Entonces, lo que corresponde en este momento, como ya están impresas las papeletas, la papeleta está integrada en el paquete electoral, distribuida a algunas provincias, entonces la papeleta queda tal cual. Pero los votos que se atribuye al binomio que consta en la papeleta, esos votos irán pues ya al candidato que le reemplace al señor Villavicencio y a su vicepresidenta, que en el caso de ella pues no existiría ningún tipo de reemplazo. Entonces, esas circunstancias quedan de esa manera. De igual manera, entiendo que el Consejo Electoral en estas horas estará pues notificando eso al movimiento para que haga el reemplazo y esta persona sea la que acuda al debate electoral, porque lógicamente ya una vez inscrito, calificado este nuevo candidato, tiene no solamente el derecho de ir al debate, sino el deber de ir al debate. Caso contrario, podría ser una infracción electoral. Doctor, una consultita, perdón, ahí quiero interrumpir para hacer una precisión adicional. No tiene que pasar el movimiento por unas primarias para elegir a la persona que reemplace esa candidatura, entiendo. Y de otro lado, lo que sí debe ocurrir es que se debe hacer una revisión de requisitos y pasar por este proceso de impugnaciones y demás. ¿Es así? Sí, mire, no tiene que ser primarias, lo que sí el Consejo Electoral tiene que revisar que cumpla con los requisitos, verificar inhabilidades, prohibiciones y con eso calificarlo. Lógicamente podrían caber los recursos, pero lógicamente pues si ya el Consejo Electoral revisa bien todos los requisitos, pues no habrá causal para impugnar. Ahora, respecto, mire, finalmente de lo que decía Paulina, sí, mire, toda decisión que tome el Consejo Electoral por resolución y no se cumple es una infracción electoral. Entonces, el Consejo Electoral puede en este momento sí disponer a las organizaciones políticas, por ejemplo, limitarse a hacer acusaciones cuando no tengan, por ejemplo, las pruebas. Si tienen alguna acusación de carácter penal, pues háganlo ante la Fiscalía con las pruebas del caso. Entonces, quien no cumple una decisión en ese sentido sería una infracción electoral. Entonces, si los políticos no quieren hacer un acuerdo, digamos, ¿no es cierto?, entre ellos respecto de lo que pueda suscitarse, respecto de parar acusaciones, respecto de abonar a este caos que está viviendo el Ecuador, el Consejo Electoral sí puede obligarlos a que cumplan. Entonces, eso sí dentro del derecho electoral es permitido y en este momento el Consejo Electoral puede tomar ese tipo de decisiones. Correcto, doctor. Cerramos con Carolina Andrade, su reflexión final sobre lo que está pasando. Carolina. Creo que es fundamental que la clase política se sincere, baje las armas. No podemos seguir tomando decisiones de Estado con odio político, con revanchismo político. Ya basta. Son años que se toman decisiones con esa mirada, con ese odio político, sin priorizar la vida. Ya basta de eso. Necesitamos decisiones técnicas. Con liderazgo tienen que venir decisiones técnicas que prioricen recursos,
que inviertan en el país. Estamos a tiempo de salvar al país, pero eso no va a suceder de la noche a la mañana. Tiene que venir con planificación, con inversión, con un estado de emergencia para salud, para el sector social, para la parte de seguridad. Si no, estamos lamentablemente dando un círculo vicioso de politización de la seguridad que no nos está llevando a ningún lado. Ya basta de esas decisiones, necesitamos un rumbo que realmente ponga prioridades y que todos los poderes del Estado identifiquen la necesidad de una depuración de sus filas. El crimen organizado está penetrado en todos los niveles del Estado. Si no hay decisión, perdemos el Estado, perdemos nuestro país y creo que ya no podemos seguir perdiendo más tiempo. Carolina, gracias por el tiempo y por la reflexión. También nos ha acompañado Carolina acá de modo presencial y telemáticamente. Gracias a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, a la docente y catedrática Carolina Ávila Nieto y al especialista en materia electoral Daniel González. Les envío un abrazo a la distancia. Gracias por haber participado. Muy amables. Gracias. Cierro este segmento. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.